El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban camino a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado ahí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iba, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha parecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos en Pascua y en estos 50 días de Pascua vamos a ir escuchando siempre en la primera lectura, ¿qué libro de la Biblia?
los Hechos de los Apóstoles. ¿Y por qué? ¿Por qué la Iglesia en este tiempo de Pascua nos presenta siempre como primera lectura los Hechos de los Apóstoles? Porque en ese libro aprendemos cómo la Iglesia, con la fuerza del Espíritu Santo, anuncia que Cristo está vivo, ha resucitado y sigue actuando en favor de los hombres. Hemos escuchado hoy, en la primera lectura, cómo Pedro y Juan se van al templo a orar. Y en el camino se encuentran con un paralítico que estaba pidiendo limosna. Y Pedro le dice: yo no tengo ni oro ni plata. Lo que tengo te doy. En nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con el paralítico? ¿Se quedó ahí en el suelo? No, comenzó a caminar. Queridos hermanos, no es Pedro quien hizo el milagro, es Jesús quien está actuando en Pedro. Cristo resucitado sigue actuando hoy. Pedro, con la fuerza del Espíritu Santo que le ha dado Cristo resucitado, hace caminar a ese paralítico. Y eso mismo tiene que pasar con nosotros. Cada uno de nosotros tiene que ser portador de un Cristo vivo. Y si nosotros somos portadores de un Cristo vivo, vamos a ayudar a la gente. Vamos a hacer mucho bien. ¿Cuántas veces les he hablado de que en los primeros siglos del cristianismo a los cristianos se les llamaba cristóforos? Cristóforo es una palabra griega que significa portador de Cristo. Tú tienes que ser un cristóforo, un portador de Cristo. Y para que tú seas un cristóforo, tienes que encontrarte con Cristo. Y el mayor encuentro con Cristo se da en la misa. En la misa nos encontramos con un Cristo vivo, con un Cristo resucitado. Hoy hemos escuchado el pasaje de los discípulos de Emaús en el Evangelio. Y ese pasaje se aplica a la Santa Misa. ¿Por qué? ¿Cuántas partes tiene la misa, hermanos? Tenemos la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. En el Evangelio que hemos escuchado aparecen dos discípulos que estaban desanimados porque pensaban que todo había quedado con la muerte de Cristo, ahí había quedado ya todo. Cristo ha muerto y punto. Esos dos discípulos iban caminando a Emaús. Y en el camino se encuentran con Jesús, ellos no lo reconocen. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Les explica las Escrituras. En la primera parte de la misa, nosotros escuchamos las Escrituras. Qué importante es la liturgia de la palabra. Jesús les fue explicando las Escrituras a estos dos discípulos. Dice el Evangelio que comenzó a explicarles las Escrituras partiendo de Moisés y pasando por los profetas y señalándoles cómo todas las promesas se cumplen en Él, en Cristo. Hermanos, escuchemos la palabra de Dios. Valoremos la primera parte de la misa, que es la liturgia de la palabra. Por eso hay que llegar temprano a la misa. Hay personas que dicen, solo vale la segunda parte. No, toda la misa tiene valor infinito. Y no podemos nosotros desperdiciar la palabra de Dios que se proclama en la misa. Santa Teresa de Jesús decía que todo el daño que hay en el mundo se debe a que desconocemos las verdades que hay en la Sagrada Escritura.
Si nosotros viviéramos la palabra de Dios, cuánto bien haríamos. Pero muchas veces, hermanos, se proclama la palabra de Dios, nos entra por un oído y nos sale por el otro oído. Termina la misa y no recordamos nada. Qué pena. Porque si tú quieres ser un Cristóforo, tienes que dejarte guiar por la palabra de Dios y plasmar la palabra de Dios en tu vida. Pero en la Santa Misa no solamente tenemos la liturgia de la palabra, tenemos la liturgia de la Eucaristía. Y dice el Evangelio que estos dos discípulos, que no habían reconocido a Jesús cuando Jesús les explicaba las Escrituras, ¿en qué momento lo reconocen? Cuando Jesús partió el pan. En la Santa Misa se da la fracción del pan. Y el mayor encuentro que puedo tener con Cristo es la Sagrada Comunión. Y nunca estará de más, y siempre lo voy a decir, para comulgar, hermanos, hay que estar en gracia de Dios. Hermanos, la Eucaristía no es una galleta. La Eucaristía es Cristo glorioso, Cristo resucitado. En la Eucaristía está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Y hay que recibir correctamente la Eucaristía, en gracia. Y si uno no está en gracia, uno no comulga, uno tiene que confesarse. Cuando uno recibe correctamente la comunión, uno se vuelve de verdad un Cristóforo. ¿Qué significa Cristóforo? No escucho. Portador de Cristo. Y eso se va a notar en tu vida. Cuando termina la misa, como lo hizo Pedro en la primera lectura de hoy, no vas a pasar indiferente ante el paralítico, ante el necesitado, ante el que sufre. Y cuidado que ese paralítico, ese necesitado, esa persona que sufre, no solamente está en la calle pidiendo limosna, está en tu casa. Puede ser tu esposo, tu esposa, tu mamá, tu papá, tus hijos, tus nietos que están sufriendo, que están deprimidos, que están tristes. Si tú eres un Cristóforo, vas a tener los ojos bien abiertos y vas a ayudarle a caminar. Queridos hermanos, tengamos siempre un profundo encuentro con Cristo resucitado, viviendo correctamente la Santa Misa. Valoremos las dos partes de la misa, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía, y así vamos a ser de verdad Cristóforos, como lo fue la Santísima Virgen María, primer sagrario de la historia. Que así sea.